Buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, Esta vez vamos a tener la importancia de la educación para el automanejo en personas con diabetes y cómo tratar la motivación. Eh, Vaya si es un problema, porque en realidad la diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, que de acuerdo a las últimas estadísticas anda alrededor del 12% de los pacientes adultos. Se ha incrementado un montón. Eh, en realidad es un paciente difícil y mentiroso. Podría decirse así o no, qué sé yo. Es muy tedioso tener que soportar una alimentación estructurada, la medicación o la insulinización. Así que la doctora María Cecilia Fabiano, que es bioquímica, educadora certificada en diabetes por la Sociedad Argentina de Diabetología, diplomada en educación terapéutica y factores de riesgo de la Universidad del Noreste, eh, que tiene luz propia, a pesar de tener un apellido ilustre. Bueno, nos va a deleitar con todo esto y sobre todo para ver cómo podemos justamente motivar a estos pacientes con tanta dificultad, aprovechando de que estamos en el mes, en unos días va a ser el Día Mundial de la Diabetes, que es, si no me equivoco, el 14, que el colegio está organizando una caminata para sensibilizar sobre todo este tema y que tiene tantas aristas, ¿no? Por las complicaciones cardiovasculares, nefrológicas, neurológicas, renales, por el lado que los busquemos. Entonces, vamos a ver si podemos evitar la cronificación y las complicaciones. Así que, como siempre, el colegio organiza todo esto con todo el ánimo de acompañarnos, hacer más fácil la tarea como médicos. Y bueno, todas las preguntas las pueden escribir en el chat o de lo contrario, al final nos piden y les habilitamos el micrófono. Doctora, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Es un placer estar en el Colegio de Médicos, donde tuve la suerte de acompañar a mi papá cuando daba unos cursos anuales de diabetes 2 y me pidió que lo acompañe en el área de educación. Vamos a ver qué podemos charlar con respecto a esto. Como ya decía en 1918 el doctor Josling, la educación no es una parte del tratamiento de la diabetes, sino que es el tratamiento mismo. Una persona con diabetes, si sabe, vive más tiempo. Entonces, como presentó el doctor al principio, la persona con diabetes es una persona que por ahí miente, que es una persona que es complicada. Y las dos palabras que él dijo es cuando por ahí me levanta el tubo algún médico colega y me dice, ahí te lo mandé a fulano. Complicado como todo diabético. ¿Qué pasa cuando nosotros lo rotulamos o a un hijo lo rotulamos, el desordenado, el desobediente? Es Juan que hoy se portó mal. Es María que hoy dejó el cuarto desordenada, pero no es Juan desobediente, ni es la persona con diabetes una persona complicada. Quizás tenemos que cambiar nosotros, el equipo de salud, cómo los abordamos, cómo los empoderamos, cómo les transmitimos los conocimientos y cómo los consideramos que ellos tomen la potestad de su tratamiento y de su vida. Por eso la OMS define a la educación en diabetes como un proceso continuo de la atención centrada en la persona, a diferencia de centrada en la enfermedad, que contempla no solo los conocimientos, darle información, que aprenda a autogestionarte, sino el soporte psicosocial. ¿Qué significa esto del soporte psicosocial? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Cuando nosotros abordamos a una persona en su faceta integral, tenemos en cuenta sus factores biológicos y ahí sí entran todos los números, los factores psicológicos, qué siente esa persona, cómo se ve, cómo puede llevar la carga que genera esta condición o que a veces nosotros mismos
por buscar unos números nos olvidamos con quién estamos tratando. ¿Y qué factores sociales tiene? ¿Cómo puede sostener estos cambios dentro del ambiente en el cual está inmerso? Por eso, cuando tenemos en cuenta toda esta atención integral, estamos contemplando la calidad de vida de estas personas. Y lo importante es que ellos puedan elegir, que ellos participen de las decisiones. Porque lo que nosotros vemos cuando estamos hablando con una persona, vemos de la manera que se comportan, lo que dice, pero abajo del iceberg está todo el lenguaje no dicho, la biología. No es lo mismo una mujer, por ejemplo, que se entera que tiene diabetes cuando está embarazada o que se entera cuando tiene diabetes joven, que tiene toda una vida por delante, o una mujer cuando ya tiene una edad mayor, cómo le va a impactar en su vida. No es lo mismo la cultura que tenga, no es lo mismo una persona que venga del oriente, donde la enfermedad, la muerte sobre todo, es una parte de su vida que en Occidente. No es lo mismo una persona que pudo tener una contención social o una contención familiar. Eso está relacionado con las experiencias de vida, el entorno. Una persona que tiene un soporte económico que puede llevar adelante con una obra social toda la medicación y los insumos del tratamiento, o que está en un lugar que no se lo pueden proveer, o en un hospital que sí, que lo pueden atender muy bien también. Lo que siente esa persona con esto, que está muy relacionado con las creencias. Le dan insulina y tiene miedo que la insulina lo deje ciego, porque a su abuelo le pusieron insulina y a los 6 meses quedó ciego. Esa creencia de que la insulina da ceguera, que es producido por una inercia prescriptiva, bueno, a esa persona le va a costar un montón asimilar que su tratamiento necesite de una insulinización. Y lo más importante, que es lo que podemos dar vuelta a todo este iceberg, son los pensamientos. Es el mensaje que nos decimos a nosotros mismos. Y por eso acá con la educación tenemos que trabajar mucho en ayudar a qué quieren ellos y a ver el vaso lleno, a reforzar las actitudes positivas de que es posible llevar adelante este cambio sin sobrecargar y aumentar lo que se llama la carga de la enfermedad. Y otra de las cosas muy importantes es aprender a reconocer en esta persona las emociones. Ya vamos a ver cómo con el lenguaje corporal también las podemos reconocer y cómo nos ayudan en la comunicación. Por eso la educación terapéutica, ya lo decía Philippe Asal y Daniel Figuerola, que es un proceso continuo que integra todo el tratamiento y que le da conocimientos, habilidades y destrezas a esta persona para el control. A mí hay dos palabras que no me gustan, ni control ni enfermedad. Me gusta decirles, para poder gestionar tu condición. Esto que hablábamos de Juan y María del rótulo, cuando uno le cambia el título, alivia la carga. Y también incluir a la familia, a los cuidadores, al núcleo en el cual se mueve, si son niños, ir a hablar a las escuelas, educar a los compañeritos para que sepan actuar ante una hipoglucemia, dar toda la calidad necesaria sanitaria para que esta persona tenga una buena calidad de vida y trabajar junto al equipo de salud y trabajar todo el equipo de salud, porque es importante la educación, hacerla el educador, pero todo el equipo de salud, y que sea transdisciplinar, que estén todas las disciplinas que van a abordar a esta persona que está transitando la diabetes. Por eso el rol del educador es muy importante para transmitir que estas personas puedan gestionar ellos mismos, que tengan el empoderamiento para tomar las decisiones en las distintas situaciones, y que esto también se pueda documentar para poder tener una mejor calidad de vida. Por eso la educación tiene que ser evaluada. ¿Cómo es el proceso de educación terapéutica? Primero tenemos que hacer una valoración de esta persona, hacer una valoración
si vamos a tener una educación individual, educación grupal, educación con un equipo, educación también con líderes, valorar y poner los objetivos si está recientemente diagnosticado, si ya tiene complicaciones, de acuerdo al tipo de diabetes, de acuerdo al nivel sociocognitivo que tenga, la formación, si esa persona puede leer. Me ha pasado en talleres de personas que cuando uno los hace leer, ay, hoy me olvidé los anteojos, ay, hoy no puedo. Y después me di cuenta que esa persona no sabía leer. Entonces, gran error de suponer. No hay que suponer y no hay que juzgar. ¿Mm? Es muy importante, ya vamos a ver la empatía, ponernos en el lugar del otro, pero también conocer. Por eso es muy importante generar un vínculo. El vínculo terapéutico es anotar en la ficha un poco más allá de lo que es la enfermedad o la condición. Si la persona le cuenta que la semana que viene tiene la fiesta de la nieta o algo así, anotarlo y después preguntarle cómo le fue en la fiesta, qué tal estuvo lo de la nena, cómo se graduó, con quién entró en la fiesta de 15, no sé, algo que sienta esa persona que uno le escucha, que me importa. Es muy importante generar un vínculo. También planificar el contenido. El contenido tiene que ser estructurado, pero también tenemos que ver de acuerdo a las necesidades, preguntarle qué es lo que le interesa, porque ahí vamos a ir destrabando. A lo mejor el miedo que tiene, nosotros tenemos que hablar de todos los pilares del tratamiento, pero su miedo es quedarse ciega. Entonces, trabajar cómo evitar una complicación y después empezar con todos los pilares. Planificarlo de lo simple a lo complejo, planificarlo para que el aprendizaje sea por la experiencia, quiere decir que le damos los contenidos, pero después los tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, si explicamos la insulinización, tener, ojalá pudiéramos tener simuladores como se hacen en muchos lados, pero aunque sea armar con un muñeco con o una panza para ver cómo lo harían, o con una esponjita de las de lavar la ropa y probar cómo lo haría, cómo se palpa, cómo se ve si tiene lipodistrofia. O sea, lo que le explicamos después ver la práctica que lo hagan, para ver qué entendieron y que nos cuenten con sus palabras qué entendieron. No siempre lo que creemos que decimos es lo que el otro entiende. También cómo lo vamos a implementar, con qué técnicas vamos a implementarlo. Podemos hacer role-playing, podemos hacer análisis de casos, podemos trabajar en equipo, podemos hacerlo personalizado o podemos hacerlo mixto en grupo personalizado y evaluar cualitativamente cuando termina cada encuentro qué se lleva y evaluarle también con test validados. Podemos evaluar al principio de hacer todo el circuito de las sesiones y al final con la misma evaluación. Por ejemplo, evaluaciones de conocimientos, evaluaciones de calidad de vida, evaluaciones de depresión. La depresión sabemos que es diabetogénica y la depresión sabemos que es complicación de la diabetes. Entonces tenemos que evaluar esta enfermedad también, además de los conocimientos y las prácticas que vamos a evaluar. Y en el último encuentro también podemos evaluar satisfacción y hacer preguntas de sugerencias, porque muchas cosas las tenemos que ir cambiando porque vamos viendo que como nosotros lo pensábamos, a lo mejor podía ser o más fácil o abordarlo desde otro ángulo. Entonces, esta valoración, al principio vamos a ver las necesidades, el diagnóstico educativo, bueno, es lo que yo recién les contaba, cómo lo vamos a planificar, los objetivos que vamos a ir teniendo de cada sesión, de cada aprendizaje, con la importancia también, por ejemplo, tenemos que hablar de alimentación, y hablar de alimentación para que no sea como charlamos al inicio con el doctor de las prohibiciones, que son personas complicadas. Por ejemplo, yo hablo mucho ahora desde que se descubrió todo el tema de microbiota de la alimentación de toda la familia, porque en realidad todos tenemos que comer menos procesados, comer las cantidades. Hablo de la microbiota, de las guías GAPA, de las leyes de Escudero, que es para toda la población. Entonces, vamos a hacer foco
después con el índice glucémico y demás, pero que ellos no sientan que no pueden comer lo del otro. Siempre les digo que no hay alimentos prohibidos, tenemos que saber con qué lo acompañamos, en qué orden lo comemos. Ahora con los sensores se sabe que empezando por la proteína, siguiendo por la fibra y último por el hidrato de carbono, vamos a tener un índice glucémico más bajo. Entonces, que la persona sienta que elige, que sienta que come rico, que no es cosas que son todas feas y que es diferente de los demás. Por eso es importante incluir este concepto de la microbiota y que toda la familia coma bien. Darle un mensaje esperanzador. Yo tengo un compañero de la facultad que nos volvimos a encontrar después de muchos años y que está igual. Él tiene diabetes 1 desde los 7 años y tiene el mismo peso. Inclusive no tiene ni canas, tiene el mismo peso, tiene el mismo físico, bien trabajado, porque por la diabetes él siguió una alimentación saludable y hace actividad física siempre. Y había muchos compañeros que pesaban 3 veces más de cuando terminamos la facultad. Entonces, mostrarle situaciones positivas, ver que ellos pueden, demostrar la autoeficacia, lo que van logrando, es muy importante en el acompañamiento del equipo de salud. También en la implementación de la enseñanza, ver los aprendizajes, como les decía, que practiquen las habilidades y nos los demuestren, que nos devuelvan, nosotros ver qué se llevan, lo que se llama el feedback. Y en esta evaluación lo que habíamos visto recién, ¿no? Además de todos los parámetros clínicos. Y ahora, además de los parámetros clínicos, poder ver si hay acceso a la tecnología, también ver los tiempos en rango, que es mucho más, podemos ver mejores cosas que, por ejemplo, con un porcentaje como es la hemoglobina glicosilada. Entonces, con respecto al vínculo y al ambiente que creamos con la persona, ya lo decía Cornelius Celsius muchos años antes de Cristo, que un médico experimentado lo primero que hace es sentarse y con continencia cariñosa le pregunta al paciente cómo se siente. Y si éste expresa algún temor, lo calma conversando de un modo entretenido y solo después toca al paciente. Ahora hablamos persona con, pero fíjense como años A ya se hablaba de esto, que también sacamos como cuando tomamos la presión, el tema del guardapolvo blanco, el que no sientan que vienen a rendir un examen, que se sientan que tienen alguien que está para ayudarlos. Y si realmente no tenemos química, tenemos alguna cosa con esta persona, tener la honestidad tal de derivárselo a un colega, porque estamos para ayudarlos. También esta frase de una enfermera muy conocida me gusta mucho que dice que la complejidad del ser humano y de su sufrimiento no está basada en la evidencia. Entonces, tomar a esa persona con su 100%, no prejuzgar, no suponer que va a venir a mentirnos, que nos va a venir a engañar, que es una persona complicada. Es una persona que nos necesita. Por eso tenemos que estar capacitados en conocimientos y actualizados, y tenemos que tener también otras habilidades, como las habilidades blandas, conocer y trabajar lo que es la empatía, trabajar la asertividad, trabajar el vínculo, trabajar el darle un acompañamiento, el saber motivarlo, el saber qué tipo de persona, por ejemplo, los mapas que tienen. Hay personas que son más visuales, hay personas, entonces para esas personas visuales la vamos a ayudar con algunas láminas, con algo donde ellas puedan fijar lo que tenemos que aprender a través de algo visual. Las personas auditivas vamos a cuidar más la entonación de nuestra voz, vamos a recordarle alguna canción o alguna cosa que les resulte para su manera de fijar. Y las personas kinestésicas son las personas que necesitan un apretón, una mano, la sonrisa, son personas que se relacionan más con la humanidad, con la parte humana, ¿no? Entonces, pensemos que esta persona que tenemos delante, hay muchos momentos que siente soledad, que le cuesta el empoderamiento, tomar
el comando de su salud y de su vida. Muchas veces les gusta fingir demencia y hoy no me controlo, no me mido, no tomo nada. La semana pasada me contaron de un chico que había educado que se quedó sin insulina y que como estaba con los amigos y estuvo pasando un fin de semana y se lo olvidó, no dijo nada. Casi se murió de la cetoacidosis porque encima había comido diferente y demás. Entonces, está empoderado, saben valorar su salud, pueden diferenciarse de la masa, en este caso que era un adolescente, tienen dependencia de los demás, tienen codependencia, los síntomas físicos que sienten, esa polidipsia, esa boca seca, esas ganas de ir al baño todo el tiempo, los miedos que encima los del equipo de salud muchas veces con el dedo acusador y mirá que si seguís así, yo no sé, ¿eh? Pero a fulano le cortaron la pierna con esos valores. Lo he escuchado, me han dicho que se lo decían los médicos. eh, el fracaso muchas veces en los tratamientos, que no se esmeran y no llegan, y bueno, no llegan al resultado, pero tampoco dejar de ver lo que pudieron hacer, los cambios que hicieron, y hablar que a veces hay que cambiar el tratamiento y hay veces hay que incorporar otra medicación y que a lo mejor tiene que ver con la duración de la condición y no de lo que ellos no están haciendo. El duelo por lo perdido, por lo que yo era antes, el tema también del sueño que tienen, que a veces, muchas veces creen que con la tecnología es la cura. Por eso hablar con esperanza. Mira, hoy 4 de noviembre todavía no está la cura, pero creo que con los avances estamos cerca. Es muy importante tener tu cuerpo en condiciones, tener las arterias, por eso vamos a trabajar. ¿Cómo querés que empecemos? Darle un mensaje esperanzador, claro, honesto, pero esperanzador, que tienen que pasar muchos desafíos, que tienen que transitar un dolor, que muchas veces hay dificultades económicas, dificultades burocráticas, las prepagas u obras sociales o el hospital que dejan de recibir los insumos y por ahí por suerte existen las redes. Yo tengo grupo de WhatsApp, entonces si a uno le falta, otro, hay mucha solidaridad. Trabajar el malestar que por qué me tocó a mí si mi vecino que comía todo nunca le pasó nada. Bueno, todas estas cosas son momentos intensos que cursa una persona con diabetes con ondulaciones a lo largo de toda su vida como persona con. Entonces, hay también dificultades en la conducta en este proceso de esta enfermedad, que algunas son características propias de la enfermedad o condición, algunas tienen que ver con los rasgos de la personalidad, como por ejemplo las personas que son súper obsesivas, que viven para la diabetes. No, yo dejé ir a las peñas, estoy bárbaro, ¿eh? La glicosilada me bajó, plum, así. Pero ¿y qué tal? ¿Y cómo? No, no, pero yo no voy a ningún lado. O sea, ¿cuánto tiempo se puede sostener esa rigidez? ¿Cuánto puedo vivir? Y para mí, ¿vivo con diabetes o vivo para la diabetes? También están los trastornos psicológicos y psiquiátricos, como hablábamos, la depresión que está en los dos extremos, la ansiedad que le provoca el tener que hacer todos estos cambios en la vida, que a lo mejor son personas que ya venían con ansiedad. Entonces, trabajar y conocer de otras técnicas como el mindfulness, de conectarse con el aquí y ahora, la importancia de la respiración, los distintos tipos de actividad física, que, por ejemplo, yoga, estiramiento, la aeróbica, todo lo que le puede ayudar a esta persona a descargar, poder ver la vida de otra manera. La actividad física nos genera endorfinas y a su vez hay otras actividades físicas que nos bajan con el aquí y ahora y nos sacan esa carga, nos ayudan a sacar este estrés, esta ansiedad. También los problemas motivacionales. No encuentran una motivación, algo que los motive, como dice la motivación, motivar para la acción. Me quedo en el status quo. Es la zona que conozco.
me siento mal, tengo el valor alto, no puedo. Bueno, ¿cómo podemos ayudarlo? Ahora vamos a ver si podemos. Entonces, primero saber que esta persona es un otro y que el profesional del equipo de salud tiene que ponerse en el lugar de esa persona. ¿Qué es ponerme en el lugar del otro? ¿Qué es tener empatía? Es ponerme en sus zapatos y después volver con mis anteojos y ayudarlo a que lo pueda gestionar y transitar. No es lo mismo ser simpático que ser empático. Y ponerme en el lugar del otro tampoco es que me duela a mí lo que le duele a él, es entender lo que a él le duele y con mis conocimientos amplios, no solo conocimientos de la enfermedad, por eso necesitamos saber algo de aspectos psicosociales, tenemos que saber de comunicación, tenemos que saber de los canales de comunicación, ayudarlo para alivianarlo y que él pueda empoderarse y gestionarlo solo a las distintas situaciones que se puedan presentar. Por eso la comunicación es fundamental para entender a esa persona y lo que le significa a él esa condición. Por eso necesitamos tiempo en la consulta. Por eso es la medicina centrada en el paciente y no es la medicina centrada en la enfermedad. Y para tener presente cómo me comunico, el cuerpo no miente. Entonces tengo que tener en cuenta que lo que está claro para mí, por eso hablo más con el lenguaje corporal que con el lenguaje verbal. Y lo que está claro para mí está solamente claro para mí. Yo puedo entender bárbaro el metabolismo de la glucosa, pero no se lo sé transmitir o la capacidad que tiene esa persona que no estuvo muchos años estudiando el mismo tema para captarlo con mi explicación. Hablando de lo mismo, no hablamos de lo mismo. Y el significado está solo en las palabras. Entonces también lo que motiva no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Por eso es tan importante el mirarlo a los ojos, el hablar pausado, la escucha, y la escucha con todo el cuerpo, sobre todo con los ojos, viendo el lenguaje corporal. Cuando nosotros hablamos en la estructura de la comunicación, tenemos un emisor, tenemos un receptor y tenemos el código y el mensaje con un canal. Pero no decimos, de acuerdo a la entonación, podemos repetir las mismas palabras, pero pueden significar distintas cosas, como por ejemplo, ¿no se lo dijo? No, se lo dijo. No se lo dijo. No sé, ¿lo dijo? No, se lo dijo. ¿Ven cómo cambiando la entonación decimos distintas cosas? Entonces, comunicarnos mirando a los ojos, porque nosotros con las palabras, lo que queda de esa comunicación de las palabras es el 7%. La entonación de la voz con la cual le llegamos, cómo fuimos ondulando lo que le dijimos, es el 38%. Y lo que habla y transmitimos es sobre todo con los gestos, con la postura, con la mirada, con nuestro lenguaje corporal. Si yo, por ejemplo, les digo, qué lindo que es ver, qué bueno que te veo estar acá hoy con todos ustedes. ¿Qué dice mi lenguaje corporal? Mirando para otro lado con ese tono, con media sonrisa que no es sincera y cruzada. ¿Mm? Entonces, ver en las microexpresiones faciales podemos detectar las distintas emociones. Por ejemplo, la tristeza la podemos ver con los ojos caídos, las comisuras de los labios para abajo, la mirada perdida, el cuerpo tirado como para un costado. La alegría nos damos cuenta porque hay una sonrisa con toda la cara, los ojos se achinan, los pómulos se levantan, la comisura de los labios se va para arriba, a diferencia de una sonrisa por compromiso, donde es solamente esta parte de abajo. El miedo, como que se nos tira el cuero cabelludo para atrás, se agrandan los ojos, la cara se pone pálida. La sorpresa es la emoción más corta, que se abren los ojos, pero enseguida sigue por alguna de las otras. El enojo, aprietan los labios, tensan el cuello, ponen las cejas, se juntan.
Entonces, también si tenemos disgusto o asco, también puede haber un sonido gutural, se tira el cuerpo para atrás, se frunce la nariz. Ven como las distintas emociones, de acuerdo a la cara, nosotros nos damos cuenta que lo que le estamos diciendo, si le está produciendo miedo, si tiene tristeza, si vienen con alguna de estas emociones. Como sabemos, las emociones son ondulantes, pueden ir variando a lo largo del día. Estas son emociones básicas, pero después están las emociones secundarias y las emociones sociales. Entonces también tenemos como personal de salud descubrir con su lenguaje corporal con qué emoción está viniendo esta persona y con nuestras preguntas abiertas ir detectando si esa emoción es pasajera o se está transformando en un estado de ánimo. Por eso teníamos dos enfoques, que era el enfoque racional o el enfoque que era bajada de línea, donde el médico le dice lo que tiene que hacer, contra el otro enfoque que es un enfoque interactivo, un enfoque motivacional, donde se promueve el cambio, pero se respeta las decisiones del otro, es un vínculo colaborativo, es un vínculo entre dos expertos, el personal de salud que estudió para esto y la persona que es experta en sí mismo. Él está a los 365 días, las 24 horas con él mismo. Nosotros estamos una hora cada mes o una hora cada 3 meses, dependiendo, o una hora cada año, en qué época estamos, si somos médicos o educadores o lo que fuera. Entonces, pensar que educar a una persona es bajarle línea, adoctrinarlo, pero ¿cómo está haciendo esto? Si yo se lo dije. Hay una encuesta en Canadá que se hizo en personas con diabetes, donde muchas respondieron que preguntas que ni siquiera se las habían hecho. Y otros respondían que no lo habían podido, que no habían entendido. Entonces, uno cree que lo que dice el otro lo toma. Por eso no hay que pensar que educar es transmitir solamente conocimientos. Es mucho más amplio, por eso decíamos, es generar un vínculo, es escuchar al otro, es consensuar para que las elecciones sean consensuadas, el plan de acción estemos de acuerdo los dos, pero los que terminen eligiendo el cómo son ellos. Por eso hay que ir paso a paso, no hay que sobresaturar de información creyendo que le decimos de todo y a lo mejor tiene un miedo o alguna cosa que no le dejó entrar el resto. Por eso es tan importante preguntar en qué te puedo ayudar, qué venís a buscar, cómo te sentís, cómo tomaste esto, cómo lo estás abordando. Escucharlo, escucharlo. La primera gran herramienta que tenemos es la escucha activa. La escucha activa es escuchar activamente para poder reflejar y ver si lo que ellos dijeron es lo que nosotros entendimos. Sobre todo, si lo que ellos dijeron es lo que ellos querían decir. Y al reflejárselo se dan cuenta, por ejemplo, todo el mundo está en contra mío. Todo el mundo está en contra tuyo. Bueno, no es que todo el mundo esté. Y ahí se dan cuenta de lo que se están diciendo ellos mismos. Es muy importante trabajar las creencias y que se escuchen lo que se están diciendo a ellos mismos. Por eso, en la educación puede ser en cualquier momento, si la persona ya debutó hace bastante y no la recibió. Y lo que dice la Organización Americana de Educación es, al momento del diagnóstico, cada año cuando no se alcanzan los objetivos de tratamiento, antes era la hemoglobina glicosilada, ahora se habla el 70% del tiempo en rango. Ojalá que todos tuviéramos acceso a los sensores para medir los tiempos en rango, porque además la ayuda de no medirse tanto y la ayuda de las flechas de tendencia es un montón para las decisiones para tomar después. Cuando aparecen los factores que van a crear complicaciones o en los momentos de transición de la vida, por ejemplo, cuando cambia de estar bajo la tutela de un pediatra al médico clínico, una mujer que está
que era adolescente a una mujer que se quiere embarazar o que está embarazada, o una mujer adulta que pasa al periodo de adulto mayor, que ya tiene un cambio hormonal. Bueno, en todas estas transiciones es necesario retomar la educación. Y también, ahora vamos a ver la ley argentina que refuerza 2 horas por año. ¿Cuáles son los temas que hay que tratar? Dentro de la educación de la Asociación Americana de Educadores está que la persona sepa resolver problemas, que pueda reducir riesgos, que sepa hacerse el automonitoreo o interpretar el sensor continuo de glucosa, que pueda tomar los medicamentos y que sepa, por ejemplo, en el caso de la insulina, cómo rotarse, cómo conservarla, analizar la lipodistrofia. Los otros días recibí una señora embarazada que había cambiado ya de 3 médicos. Los médicos decían, yo no la puedo seguir porque esta mujer es una bomba. No. Bueno, cuando le reviso, todo estaba con insulina. Se aplicaba la insulina, había entendido mal. Ella me dijo, a mí me dijo la doctora que me la tenía que poner 5 centímetros alrededor del ombligo. No había entendido que era del ombligo de 2,5 a 5 para afuera. Y como es un montón de errores, por eso es importante escuchar y reevaluar, pedir, después que uno le dice las cosas, bueno, ahora contame a ver de qué hablamos hoy, qué te llevas, a ver, contame qué hablamos de la insulinización, a dónde hay que aplicarla, cómo, cuándo. Bueno, todo eso, hay que dejar el tiempo en la consulta para hablar de la alimentación sana, me vino eso a la mente, por eso lo quise comentar en la medicación, cómo sobrellevar, cómo trabajar para que no tengan la carga de la enfermedad, ni la carga de la enfermedad en la casa, ¿eh? De qué manera se vive saludable y cómo se puede ser activo, activo con los distintos tipos de actividad física. Y la IDF recomienda que para tener incorporado en el programa de educación estructurado, tienen que tener por lo menos 12 horas de contacto con un educador capacitado y en esa estructura los temas a considerar son la alimentación saludable, los tipos y la actividad física y la frecuencia, el automonitoreo, los valores, los horarios, la adherencia terapéutica, por eso la escucha, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasándole que no puede continuar o que lo hace a veces sí, a veces no, cómo resolver los problemas diarios, cómo resolver las situaciones especiales, los viajes, las fiestas, cómo, cómo tomar una actitud positiva frente a la frustración de hacer todo y que los resultados no sean los previstos y cómo reducir riesgos. En la Argentina, la educación para la diabetes se llama EDAM y desde el noviembre del 2022 se modificó la ley de la diabetes en la cual se incorporó en el PMO la educación terapéutica por reintegro. Para poder hacer educación terapéutica hay distintas profesiones, médico, nutricionista, bioquímico, y algunas otras profesiones más dentro del equipo de salud que tengan cursos de educador certificado o diplomatura avalada por SAT o universidades. Esas son las condiciones que impone el Ministerio de Salud de la Nación desde la modificación de la ley del 2022 y da una educación inicial de 10 horas de un programa estructurado, preferentemente dentro del primer año del diagnóstico o en cualquier momento de estos 4 que vimos, o cuando alguien considere que la persona tiene que volver. Se puede distribuir entre 4 a 6 sesiones que pueden ser individuales o grupales y que pueden ser quincenales o semanales y un refuerzo cada 2 años. Esta la contempla el PME. Entonces, ¿qué es la motivación? ¿Cómo vamos a trabajar para que esta persona pueda sostener
estos cambios y todos estos aspectos que vamos a trabajar desde la educación. Hay un montón de factores que van a impulsar a esa persona que realice esas acciones. Por eso la motivación es motivar para la acción, porque es una energía que va a impulsar hacia una meta. Por eso la meta tiene que ser puesta por la persona. Y por eso para la motivación nosotros tenemos que estar atentos con todo esto que vimos del lenguaje corporal y demás, y el diálogo para ver cuál es la motivación intrínseca que tiene esa persona y cuál es la motivación extrínseca. Por ejemplo, una embarazada, la motivación es su hijito, no hay dudas. ¿Mm? En un trabajo puedo tener una motivación intrínseca, que es lo que estudié, lo que me gustó, y la motivación extrínseca es el sueldo que me están ofreciendo. Entonces, a todo lo que lo atrae a ese individuo para poder llevar adelante esa situación, ese trabajo, ese manejo de esa condición. Y esta motivación que vamos a hacer en el caso de nuestras personas con diabetes, nosotros podemos motivar y ver también si están motivados desde la postura corporal. Acuérdense que están las neuronas espejos, así como nosotros vemos la postura de ellos, ellos también ven nuestra postura. Si nosotros tenemos desinterés, porque estamos cansados, porque tuvimos un mal día, porque tenemos una cuestión de piel con esa persona, acuérdense que al 33% de las personas les caemos muy bien. Al 33% de las personas ni le vamos ni le venimos. Y al 33% de las personas, porque la podemos hacer acordar a la novia vieja de mi pareja o lo que fuera, no nos caen. Entonces, tener la honestidad tal que si no tenemos una cuestión de piel, poder derivarla, pero no prejuzgar a la otra persona. Y ver que con nuestro lenguaje también estamos motivando y estamos reflejando. Entonces, mirar a los ojos, hacer con la cabeza que lo estamos escuchando, decirle, mira, hoy vengo demorada, tenemos 5 minutos para hablar o nuestra consulta es de media hora, decirle el tiempo con el que contamos, porque si por ahí, dentro de ese vínculo y ese clima que se generó, nos empieza a contar algo que es importante y profundo para ellos, y nosotros decimos, ay, mira, discúlpame, tengo que dejar acá porque tengo 4 personas más que están esperando. Va a costar que me vuelva otra vez a contar lo que le pasa. Y muchas veces cuando nos cuentan lo que les pasa, encontramos el hilo del ovillo del por qué no hay adherencia. Muchas veces la no adherencia no es falta de conocimiento, es alguna emoción no gestionada, es algún problema atragantado, es algo que no lo están pudiendo resolver. Entonces, dándole el ambiente y la comodidad y la honestidad de que hay una confidencialidad con nosotros que pueden contarlo, lo destraban y después viene todo lo otro mucho más fácil. Porque ahí también va a aparecer el interés para que ellos pregunten, trabajar la identidad de la persona actual y la identidad a futuro. ¿Cómo querés verte dentro de 15 años, por ejemplo? Eso es importante para trabajar la adherencia y la motivación. ¿Qué te gustaría a vos? ¿Cuál es tu sueño? ¿En qué momento estuviste bien? Llevarlo a un lugar donde estuvieron bien ayuda a que se le vaya esa emoción displacentera y se predispongan con otro ánimo para incorporar los conocimientos o incorporar esa habilidad que tienen que incorporar en su tratamiento. Que la persona fije sus objetivos. Y para eso es tan importante, o una de las cosas más importantes de la entrevista, son las preguntas abiertas. ¿Qué significa hacer preguntas abiertas? Preguntas que no nos respondan con pocas palabras. ¿Hiciste las cosas? Sí. ¿Tomaste la medicación? ¿Estás comiendo sano? Todo que sí, no me va a decir que no. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te está costando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿En qué te puedo ayudar? Ahí van a salir otras cosas y ahí está nuestra habilidad de escucha para ir tomando, ir reflejando e ir resumiendo para llevarlos después hacia el plan de acción. Ir reconociendo también las emociones.
Noto que cuando me tocas este tema, la voz se te pone más, como que se te hace un nudo, o los ojos están un poco más húmedos. ¿Es así? ¿Querés contarme algo de esto? Respetar al otro, poner una actitud positiva, que se puede, pero también respetar que él está con un duelo, no es, ay, bueno, ya vas a poder. ¿Mm? Entonces, como una gran herramienta para conseguir el cambio de una persona es la entrevista motivacional, que es lo que nos va a generar mayor adherencia en las enfermedades crónicas y también en los cambios de hábitos. La entrevista motivacional es muy importante, como veníamos charlando, expresar la empatía, hacerlo sentir cómodo, escuchar y demostrarle la discrepancia, porque cuando uno quiere cambiar, ya vamos a ver las etapas. Por un lado, le gusta quedarse en este estado y por otro lado, quiere cambiar. Yo quisiera que bajar de peso para que me entre la pollera para el casamiento dentro de un mes, pero la verdad que dejar lo que estoy comiendo en el trabajo me cuesta porque todas las... Bueno, eso es una discrepancia. Quiero, pero fomentar la autoeficacia, ver lo que están pudiendo, pero mirá todo lo que hiciste. Los valores faltan o algunos, vos decís que faltan, pero mirá todo lo que hiciste, mirá, no hay más hipoglucemia, mirá los alimentos nuevos que incorporaste, mirá cómo empezaste a caminar, cómo pudiste cortarle el celular, bueno, demostrarle todas las cosas que lograron, dar giro a las resistencias. Cuando ellos empiezan a resistirse con algo, bueno, yo con esto no voy a, bueno, no buscar una resistencia en eso, sino darle vuelta la tortilla y evitar el corregir, el ser el maestro ciruela, siempre reforzar lo bueno. Esto es la manera efectiva para hablar con las personas sobre el cambio y es un abordaje colaborativo porque nosotros vamos a trabajar por ejemplo, vamos a trabajar desde una relación donde la persona se va a comprometer, vamos a enfocar una conducta determinada, vemos el lenguaje del cambio, ahora vamos a ver las distintas etapas y se genera conjuntamente un plan de acción. ¿Cuáles son las herramientas con las que vamos a motivar? Como estuvimos viendo, hacerle preguntas abiertas, hacerle esta escucha con todo el lenguaje corporal reflexiva, afirmar las cosas buenas, resumir lo que nos dijeron y darle frases automotivadoras. Qué bien que pudiste dejar, qué bueno como venís con... Bueno, dentro del ciclo, este es el ciclo de Proyaska y Di Clement, es un ciclo donde empieza en la precontemplación, que es cuando la persona no ve el problema. No sé, yo vengo acá a este consultorio, me fui a hacer un análisis prequirúrgico para operarme la hernia y me dicen que tengo diabetes. No sé, yo no siento nada. ¿Y tiene algún familiar? Sí, mi abuela, pero mi abuela se murió a los 96, tenía diabetes, así que yo tengo esa genética. Esa persona está negada, no quiere ver el problema. Ahora vamos a ver qué estrategia vamos a usar. Después está la etapa de contemplación. La etapa de contemplación es la persona del pero, de la ambivalencia. Sí, yo veo que tengo estos valores altos, pero me cuesta tanto dejar el plato de... Yo el sándwich no te lo transo. El plato de fideos del domingo, no, no, yo no. Hay una ambivalencia, quiero, lo veo, pero no quiero. La determinación, bueno, en la etapa de contemplación la persona puede salir prematuramente y negarse de nuevo y no ver el cambio. Pero también puede ser que en esa contemplación, por eso tenemos que ver las estrategias de inclinar la balanza para que vea los beneficios que son mayores de cambiar, viene la etapa de determinación. La etapa de determinación es cuando la persona dice, sí, yo lo voy a hacer, voy a empezar gimnasia. Entonces, cuando empieza a averiguar dónde hay gimnasia, cuánto cobran, los horarios, es como que empezó a pensar en ese hábito nuevo, pero todavía no lo está llevando a cabo. Es el que dice, voy a dejar de fumar cuando nazca mi nieto, cuando, no sé, cuando cobre el seguro, cuando algo. Tiene una fecha, pero todavía no dejó de fumar.
En la etapa de determinación, por eso es la etapa donde más ideas damos nosotros. Es la única etapa donde le vamos a dar sugerencias. Después vienen los cambios activos, que es la etapa de acción, donde empieza a ir al gimnasio, donde dejó de fumar, donde empezó a comer saludable. Esa es la etapa de acción. En la etapa de acción es motivadora porque empiezan a ver los cambios, porque empiezan a ver que bajaron de peso, porque empezaron a ver que pasaron todo un día sin fumar. Y después viene la etapa que más cuesta, que es la etapa de mantenimiento, que cuando las expectativas ya fueron alcanzadas y tenemos que seguir trabajando. Ahí hay que hablar y prevenir lo que son las recaídas. Las recaídas es cuando la persona empieza otra vez a dejar lo que estaba haciendo. Prevenirla en el mantenimiento, reforzar todo lo bueno que están haciendo y avisarle que una caída, una recaída no es volver a cero completamente, que pueden volver a iniciar hasta que el hábito se va consolidando. Algunos autores hablan de 21 días, otros autores hablan de 3 ciclos de 21, o sea, de 63 días, hasta que el hábito está realmente consolidado. Entonces, como resumiendo, la etapa de precontemplación, en esta etapa la persona no ve el problema. No, yo no sé por qué me mandaron, no sé por qué vine acá, no tengo... Ahí hay que aumentar la duda, siempre pidiendo permiso. ¿Vos querés que te cuente cuáles son las complicaciones reales de la diabetes? Ahí es cuando con permiso le damos una bajada de línea. Es la única vez que le damos una mirada dura. La etapa de contemplación es cuando quiero pero no quiero, el Mirta Legrand. Quiero pero no quiero. Veo el problema pero tengo dudas. Ahí tenemos que hacer una balanza de lo positivo de quedarme en este estado o de cambiar. Positivo y negativo de quedarme, positivo y negativo de cambiar. Y hacer que la balanza del cambio tenga mucho más para qué y que sea mucho más beneficiosa. Ahí tenemos que influir nosotros. También hablar de la escala de importancia y la escala de confianza, de 1 a 10. ¿Qué importante es para vos lograr esto? ¿Qué confianza tenés en vos de poder lograrlo? Y también hacerlos mover. Si nos dicen, yo tengo un 9 de confianza, ¿y qué pasaría si tuvieras un 2? No, bueno, un 2 es muy bajo, yo creo que puedo hacerlo. Entonces ellos solos se van probando que es más importante y que pueden más arriba. Esto con la práctica lo van a ir logrando. La preparación es cuando están dispuestos al cambio. Aquí los podemos orientar en la elección. Era lo que les decía, mira, en esta verdulería que queda en tal calle tienen las verduras de estación más baratas, el gimnasio de la esquina tiene tal y tal disciplina. Bueno, ahí podemos ayudarlos a orientar en la elección. Después viene la etapa realmente de cambio, donde son esos primeros pasos. Acá hay que reforzar mucho la autoeficacia, el vaso lleno, que estén orgullosos de lo que están logrando. Acá es cuando más tenemos que empoderarlos, que son capaces, aunque los pasos sean chiquitos, pero es un montón estar en esta etapa de acción. Después viene la etapa de mantenimiento, que es la más difícil, que es continuar con ese cambio. Por eso acá tenemos que seguir reforzando la autoeficacia y prevenir que puede haber recaídas. Y la recaída es algo normal, esperable. Yo a veces les digo, mira, es como la vida de los gatos. Hasta 7 vidas en un ciclo de cambio hasta que este cambio esté instalado. Como que, bueno, no pasó nada, empezamos de cero. ¿Mm? Entonces, el resumen de la entrevista motivacional son las preguntas abiertas, preguntarle en qué lo puedo ayudar, qué quiere para él, qué se cree que es capaz, cómo puede empezar esto, qué le significa eso en su vida. Buscar para que salgan palabras como habilidades, yo soy capaz de, sí, yo quiero, el deseo, las razones por las cuales me molesta este peso o estos valores me frustran, la necesidad, yo por mi hijo, bueno, todas esas palabras son los signos que nosotros tenemos que tomar en nuestra escucha activa para reforzar el cambio. Es el lenguaje que están queriendo cambiar.
y en base a eso juntos estimular ese lenguaje del cambio que la persona desea cambiar y empezar a trabajar juntos ese plan de acción. ¿Mm? Entonces, ese plan de acción se van a poner metas, metas a corto y metas a largo plazo. Y metas, como dice la palabra en inglés, SMART, inteligentes, metas que sean accesibles, medibles, una meta específica. Si empieza a hacer actividad física, no hace nada, no puede correr 21K, no puede ir al gimnasio toda la semana. Entonces, empieza de a poco. ¿Cuántas veces vas a empezar? ¿2 veces? ¿Cuánto vas a caminar? ¿Una vuelta manzana? ¿2 vueltas manzana? Porque si es algo que es alcanzable, es gratificante y después lo va a ir subiendo. Por eso son metas cortas y temporales. Y así van a ir creciendo. Para eso tenemos que también aumentar la fuerza de la motivación. Bárbaro, ya llegaste a este objetivo, mira todo lo que hiciste hasta ahora. Ahora, ¿cuál va a ser tu próximo objetivo? ¿Qué querés conseguir en esta nueva semana? Ver qué facilitadores tienes, ver en qué te puedo ayudar yo, quién más te puede ayudar. Puede ayudarte un amigo a caminar, puede ayudarte alguien a cocinar. ¿Cómo podés hacer? ¿Qué facilitadores tenés? ¿Qué deseos? ¿Por qué querés hacerlo? ¿Y qué incentivo o premio vas a obtener de esto? Que me va a entrar una ropa que no me entraba, que me va a dar un valor, que me va a bajar esta sensación que tengo, esta angustia, esta frustración. Bueno, ver esta fuerza que tiene la motivación para seguir proponiéndose objetivos más ir creciendo en objetivos y seguir cambiando conductas que lo lleven a tener un cambio que va a ser parte de todos estos pilares, 7 que vimos, que necesita manejar una persona para llevar adelante una calidad de vida con diabetes. Por eso, y ya terminando, como dice Miguel Unamuno, un enfermo es un ser humano de carne y hueso, que sufre, que piensa, que ama y que sueña. No nos olvidemos que no es una persona con un ultimátum de una enfermedad crónica que va camino a una complicación. Esa persona, mientras está transitando esa condición, sufre, piensa, ama y sueña. Bueno, muchas gracias. No sé cómo... Eh, María Cecilia, Sí. excelente. Creo que nos ha dejado anonadado. Todavía no hay ninguna pregunta de parte Ujú. de los colegas, pero seguramente ya van a surgir. Igual si alguno quiere aportar algo o pedir el micrófono, está disponible. Enseguida Darío se lo va a acceder. Yo me noté algunas cosas eh, Bien, para aportar. Me parece que una de las cuestiones complicadas que tenemos es los tiempos, ¿no? Para hacer toda esta educación diabetológica uno necesita mucho tiempo. Conocer todos estos aspectos psicológicos, motivacionales. Y es increíble, pero por ejemplo, los abogados tienen en la formación oratoria y actuación, actuación de teatro, porque obviamente lo necesitan para especular, para ganar juicios y todas esas cosas. Nosotros deberíamos tener un poco de esto porque no todos los días son buenos como para poder tener esa cara de buen actor como para poder acompañar todos estos procesos. Y me segura. Sí, perdón, no, perdón, doctor, no, dígame. dime. No, no. No, no, dígame usted, yo después le digo. Ah, no, y me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, en la etapa precontemplativa es Ujú. preferible no gastar saliva porque el paciente ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Entonces uno puede hacer todo el esfuerzo que quiera, hablarle en inglés, en castellano, en criollo, y el paciente todavía no tomó conciencia de su problema. Y otra Claro. cosa importante también a tener en cuenta es que cuando uno les dice, la primer consulta, cuando uno le dice, tenés diabetes, el shock que eso significa hace Ujú. que el paciente quede aturdido. Es igual que un knockout en una pelea de box.
O sea, uno puede gastarse, hacer todo el esfuerzo, explicar lo mejor posible, va a ser bastante inútil. Ahí a mí me resulta ser lo más pragmático, lo más práctico posible, reducir la información, porque uno, viene un paciente que generalmente tiene montones de enfermedades crónicas, obeso, hipertenso, fumador, diabético, varón. Entonces, uno le quiere cambiar la vida y en realidad el paciente va a hacer un cambio en el mejor de los casos. Ujú, Entonces, no nos tenemos que apurar a decirle que tiene que hacer toda esa infinidad de cosas porque ya cambiarle su forma de vida, desde la alimentación, desde la actividad física, desde un montón de cosas, es imposible. Entonces vamos de a poco. Obviamente sería re importante trabajar en equipos, como ujú, decías, pero la realidad es que los equipos, salvo en algún centro de salud, cuando uno consigue algunos compañeros interesados en el tema y que se preocupan y lo hacen, pero si no, distan mucho de ser reales. Te ujú. tapé la Le que- palabra. Ibas a sí, decir algo. le quería decir, la entrevista motivacional es justamente para eso, porque nos frustra mucho que decirle todas las cosas y que no lo hagan. Entonces, la entrevista motivacional evita el burnout como primer medida para el equipo de salud. Y segundo, se centra en lo que quiere cambiar esa persona. Volvamos para atrás. ¿Quiere cambiar esa persona? Entonces, como yo les decía, primero generar un vínculo para que tengan una cierta confianza para decirnos, miren, a mí me mandan y quieren que yo deje de comer, deje de fumar, deje de hacer esto. Yo no quiero hacer nada. O yo quiero empezar por esto. ¿O qué me va a pasar si me... Empezar, tenemos toda la estructura de los conocimientos de lo que le tenemos que dar, pero no vamos a poner como la diapo que yo tenía de todos los circulitos del ovillo de lana, ¿sí? No va a entrarles si no se sacan lo que ellos tienen en mente, Los prejuicios, tal los cual. prejuicios, o si me sacan, yo voy a hacer todo, pero que no me saquen el cigarrillo, o que no me saquen el pan, o que no me... Usted va a comer lo que usted quiera. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué te gusta comer? Sándwich, listo. ¿Qué posibilidad? ¿Cómo es tu sándwich? Sándwich, mortadela, manteca y queso. Bueno, ¿qué posibilidades hay que a eso le pongamos? Tomate, lechuga. Si vos querés, yo te enseño a hacer la mayonesa de zanahoria. Empezamos a ponerle a la lechuga y al tomate aceite de oliva y ahí le empezamos a poner otros nutrientes. Y no le sacamos su sándwich. Perfecto. Lo mismo me pasa a veces con las pizzas, que Ujú, una comida rápida, y bueno, hacela de acelga, qué sé yo, que es lo mismo. claro, o Hacela a agregarle base de una acelga o de cualquier integral. otra. O Sí, comer sí, sí. primero una ensalada y hacer una pizza a la piedra, porque puede comer una porción de pizza, ponele vegetales arriba, comete primero, esto que hablábamos que se vio con los sensores, que comer primero la proteína, comete primero un huevo, después comete una ensalada verde y después comete la pizza, pero comete lo Perfecto, que que te ya no entra va a en tener el tanto plato. hambre. Y ¿Eh? otra cosa también importante es que traten de adecuar a una comida para el hogar. O sea, que el diabético ceda un poco y el resto del grupo familiar también ceda, porque ese acompañamiento va a ser sumamente útil y puede ser nutritivo, saludable, no complicado. Exactamente. Yo desde que cambié, soy docente en la universidad y con todo el tema de la microbiota, que no es tan viejo, tendrá 12 15 años todo este avance en la microbiota, en realidad todos deberíamos comer para nuestra microbiota como debe comer una persona con diabetes, con alimentos reales, disminuyendo los conservantes, disminuyendo la inflamación crónica. Entonces, trabajar desde el concepto ese a mí me ha ayudado mucho a bajar la resistencia de que tengo que comer diferente que mi familia. Vos le estás haciendo un favor con estos conocimientos a toda tu familia que no tiene una condición crónica. Entonces se sienten, me ayuda mucho con los chicos y los hermanos, a que ellos les enseñen a comer así, o a los adolescentes que organizan las picadas en las previas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo difícil es el alcohol. Bueno, hay montones de comentarios.
Julio Rico dice excelente. Lorena Muchas gracias. Muchiut, excelente, muchas gracias por compartir su conocimiento. María de los Gracias. Milagros, excelente, muchísimas gracias. Lo mismo, Samantha Romina. ¿Quién más? Eh, Julio dice, sin embargo, la pregunta ya pasa de la etapa pre a contemplativa. Es cierto. Él hace mención a lo que estábamos conversando, que cuando a ver si entiendo bien, si no, Julito, pedí el micrófono, es una vez que se tiene ya la comunicación con el paciente y ya está establecido el diagnóstico, que cuando está el certificado, ya Ujú. pasamos a la etapa contemplativa en la medida y cuanto el paciente acepte. O Porque de sea, eso se la trata, la etapa aceptación. contemplativa no tiene que ver con el diagnóstico. La etapa contemplativa es es el ciclo del cambio de la persona en la aceptación. O sea, si una persona está negada, puede tener el diagnóstico y morirse negado y no haber hecho nada. La precontemplación es la etapa de negación. Yo no sé por qué estoy acá, yo no tengo nada, no quiero saber nada. Ese es el negado. Y a ese es hay que hacerle la pregunta, siempre pedir permiso. ¿Te puedo contar algo? Seguramente le va a decir sí. Mira, si vos no... y ahí darle con la información. ¿Sabés qué pasa? Que si vos la ignorás a la diabetes, puedes tener una complicación. ¿Querés que te cuente cuáles son las complicaciones? Ceguera, amputación. Ahí es el único momento que uno es cruel, con el negado, para hacerlo reaccionar. Clarísimo. Ruth Aragón No nos sé si era dice, eso lo que decía Julio. eh, no ha vuelto a escribir. Ujú. Ruth Aragón nos pregunta cómo es el proceso de derivación para que las obras sociales autoricen la educación diabetológica. Bueno, a mí me lo derivan con los médicos con alguna notita y yo les pregunto si tienen obra social. Ya hay algunas obras sociales que directamente lo reintegran y hay otras obras sociales que las pacientes pueden pasarle, les piden, por ejemplo, el CV del profesional que hace educación, que somos muchos los educadores de SAT en la República, y también le piden, se me fue con el WhatsApp, perdón, la idea que estaba por decir, uno le tiene que mandar la ley a la obra social, mandar lo que está en la ley. Entonces con la ley lo analizan y ahí dicen, muchos se escudan en que depende del plan que tenga la persona el Ujú. reintegro. Pero ahora en el congreso que se hizo la semana pasada en Mendoza, estaba Julieta Méndez como representante del ministerio y en el congreso dijo que se estaban avanzando las negociaciones para que esté más aceitada dentro del PMO, como que no tengan excusas las prepagas y las obras sociales para no autorizar. Sí, sí, gran problema porque es cierto, cuando no es el plan, es que no corresponde. Es más, hay coberturas que deberían otorgar en algunos medicamentos para la diabetes que no las entregan. Sí, Bueno, esto eso es una también historia. está en la Hay que nueva ver ley. los recursos de amparo y todas Están los esas recursos de cuestiones. amparo, también están las bombas, que hay determinadas condiciones que las tienen que autorizar. Todo eso está contemplado en esa modificación del 22. Sí, sí, Aquí sí, sí. Julio nos responde, por lo menos lo hace pensar. Es cuando se pregunta, ¿usted fuma? Claro. Porque a veces Bueno, son esa es una mecanismos pregunta absolutamente cerrada que lo hace inconscientes. pensar, pero también uno para ver le podrías preguntar, sabiendo que fuma, o sea, uno puede hacer preguntas cerradas y abiertas. ¿Usted fuma? ¿Qué significa el cigarrillo para vos o para Ujú. usted? Entonces uno ahí se da cuenta de las cosas que vienen atrás del cigarrillo o qué está tapando el cigarrillo. ¿Mm? Bien, muy bien. Bueno, siguen los agradecimientos. El doctor López de Malabrigo dice excelente, muchas gracias. La Muchas doctora gracias. Silvia Barceló dice felicitaciones, Ceci. Ah, un beso Sandra enorme. Segarra, muchas gracias, excelente. Y Gracias. no hay otros Bueno, qué comentarios. lindos mimos. No, sí, sí. Ah, sí, aquí hay uno. Lorena nos pregunta, es un tema muy interesante. Hay muchos pacientes que no tienen obra social
y son los que más complicaciones están presentando, tanto en sobrepeso como en poder hacer una dieta adecuada a su condición. Bueno, hola Lorena. Mira, dentro del plan Sumar de los hospitales está el tema de los talleres, que está, eso también nos dijeron en el Congreso, que están las partidas para que se puedan dictar talleres de educación en los hospitales. Yo vivo en Rafaela y de los CAPS me piden mucho y no los autorizaron este último año, pero me dijeron en Mendoza que hay una partida dentro del plan Sumar que es para talleres. Y se pueden hacer si tienen una educadora o llamar a algún educador que los dé, o pueden hacerlo con el mismo equipo, dividirse los temas y trabajarlo en talleres. Es muy interesante las dinámicas, usando dinámicas lúdicas, usando técnicas de presentación y después la recolección a ver qué entendieron y ver cómo si adquirieron la habilidad. Es interesante trabajarlo en los talleres. La verdad que suma un montón. Yo, por ejemplo, los talleres los estructuro en tres partes. En una parte trabajamos las emociones, en otra parte los contenidos propiamente dicho con una actividad lúdica y la última parte una actividad física generalmente con una música para que se vayan para arriba. O a veces hacemos una meditación o a veces hacemos un ejercicio localizado en silla, dependiendo la población, o con palos, con botellas, con latas, como de las condiciones que uno tiene, uno se adapta. Ahí habría que agregar, no, no, para nada. Soy un taller de cocina. Porque, Sí, lo damos. Yo en ah, los talleres hago perfecto. talleres de cocina, seguro. Hay que Claro, dar porque, talleres de cocina y con alimentos de estación, con frutas, con alimentos reales, frutas y verduras de estación. El sábado tuve un taller que hicimos unas lengüetas de garbanzos riquísimas como grisines, con un hummus con qué apio, con rico. zanahoria, con que tienen hora de comer. Bueno, y después hicimos unos muffins con avena, con nada de azúcar, con frutas, con canela, con coco. No, sí, Qué hay que rico. enseñar con la práctica. Y se puede Sí, hacer sí. en los hospitales, y se puede hacer en los sanatorios, y se puede hacer en un polideportivo, en una vecinal, se pueden dar en cualquier lado. Siempre poner las sillas en redondo, en U, que todas las caras Perfecto. se vean, hablar a los ojos. Bueno, después si quieren podemos hacer otra en otro momento de cómo detectar las personalidades que podemos tener para poder sostener el taller. Hay muchos temas de cómo manejar si hay alguno que va a formar equipo y quiere seguir adelante. Sí, Lorena nos dice que está en el Centro de Salud Demetrio Gómez, que Ajá, está ahí en Alto Verde, creo, si no me equivoco. ajá. Y Bueno, averigua, Lorena, y cualquier cosa, si te puedo ayudar, yo puedo ir. Mira, ahora con el Día de la Diabetes voy a ir a varios lados. Voy a Tostado, Tostado me queda un poco lejos, voy a San Jorge, tengo, me parece que estamos por hacer algo en San Vicente, así que, sí, 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 sí. Además es muy rico y es darse cuenta que se pueden hacer, por supuesto, hay algunas que hay que precocinar. A mí me pasa cuando doy charlas en las escuelas, los chicos nunca han también comido Julio en el lentejas colegio. o los garbanzos o qué sé yo. Hay un ¿Sí? montón de cosas que desconocen absolutamente y porque esta Que modernidad tienen que no salen hidratarlos, de que la tienen comida que a tratar. fermentarlos, y no solo para las personas con diabetes, esa alimentación real es la que necesita la microbiota. Y si uno supiera el eje intestino-cerebro, cómo nos influye en lo que sentimos, cómo nos influye en el deterioro neurocognitivo lo que comemos, porque la inflamación crónica de bajo grado es la causante de las enfermedades crónicas no transmisibles. Tal cual, tal cual. Es importantísimo. Así que si no le molesta a Cecilia, le vamos a volver a invitar, sobre todo para empezar a hablar un poco eso, ¿no? El eje intestino-cerebro que tanto tiene que ver con las fibras y los alimentos ácidos Claro, los fundamentalmente. prebióticos, los probióticos y los posbióticos. Sí, Cómo sí. generarnos una alimentación variada, saludable y rica. Bueno, ya vamos a comprometer a la doctora Barceló y al doctor Rico para que la contacten. Bueno, un placer.
Muchas gracias. Bueno, aquí nos manda Julio Rico desde el colegio, no vamos a juntar a comer. Ah, nos vamos a juntar a comer. Ah, bueno, con mucho gusto. Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchas Ha gracias, sido ¿eh? hermoso. Gracias por los aportes. Se ve que es generacional esto, ¿no? Igual que a Idilio, muy generosa usted de su parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Ha sido un placer. Saludos. Muchas Gracias. gracias, hasta luego, doctores. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chao, Gracias, chao. Darío. Chao.